Muy bien, luego de muchos años se va a producir el primer abroquelamiento fuerte de lo que uno podría llamar la izquierda de la política olavarriense de cara a las elecciones del 93. Esto no sé si responde a aquello de que unidos como hermanos en desgracia, pero la verdad es que encuentro aquí gente tal vez desencantada con el proyecto político en el que del que algún momento participó. Pero me gustaría que ustedes mismos me definieran el término, porque yo digo centroizquierda, por ubicarlos de alguna manera. Partido Intransigente está Gustavo Álvarez con nosotros, la Unidad Socialista, Marcelo Galván, Mario Méndez, que cuando hablo de desencantos creo que específicamente apunto a Gustavo y a vos, Mario, que es un escindido del menemismo, de Federalismo y Liberación. Entonces, no encontré otro término para decir centroizquierda, pero o digo directamente la izquierda de la barriga. Sí, digamos, como caracterización simple, digamos, vale. Creo que a la gente, digamos, la palabra izquierda o el concepto de centro izquierda define, digamos, toda una manera de pensar, eh, una concepción acerca del progreso social, una concepción acerca de la justicia social, una concepción acerca de la dignidad del hombre, eh, de la economía puesta al servicio del hombre, de la política como un medio para arribar a determinados fines. En ese sentido, digamos, e independientemente de nuestras extracciones políticas, de nuestras militancias políticas anteriores, todos nos sentimos hombres como mínimo de la centroizquierda. Perón, en su momento, digamos, en la última actualización doctrinaria que produjo, aún en vida, a comienzos de la década del 70, se definía como un hombre de izquierda porque pensaba que el mundo evolucionaba hacia el socialismo. Evidentemente, la coyuntura internacional, la situación internacional, no evolucionó de la manera en que Perón pensaba, o al menos si lo medimos en el corto plazo, no han sido esos los resultados, pero yo creo que la preocupación, digamos, por el hombre, por una sociedad más justa, por el derecho que el hombre tiene a trabajar, a tener una vivienda digna, a tener acceso a la salud, a la educación o a la vivienda, que son elementos constitutivos de una visión de centroizquierda de la sociedad, están presentes, digamos, en la mayoría, no solamente nosotros tres, sino en un amplio espectro social del cual nosotros creemos que interpretamos solo una pequeña parte. Claro. De allí que hayamos adoptado una denominación, digamos, de mesa provisoria. Claro. Creemos que esto debe ampliarse. Pero yo en la primera parte del programa hablé de un fenómeno que ha hecho explotar la política argentina y es esta cuestión de que 2, 3 años atrás los antimenemistas, es decir, los que hoy son menemistas eran antimenemistas y los que hoy son antimenemistas eran menemistas furiosos. Y eso es un caso que los comprende, o por lo menos, te comprende a vos, que Sí, además sí, fuiste está bien. compañero de ruta de Menem desde años A. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambiaron tanto las cosas? ¿Por qué el tablero se pateó de este modo? Yo te diría, para que lo entienda todo el mundo, porque tenemos que hablar de dos Menem. Eh, si por ahí lo parafraseo Grondona, pero hay un Menem antes del 89 y un Menem después del 89. Un Menem, digamos, que yo ni siquiera pretendo, digamos, guiarme por los discursos de tribuna, que muchas veces sabemos que se hacen determinadas concesiones, digamos, desde el punto de vista político, con su grado de inmoralidad, pero que efectivamente se hacen durante la acción política, sino que hablo del Menem de entre casa. Es decir, por suerte, digamos, hemos tenido la oportunidad personal, digamos, de hablar a solas o en grupos reducidos, digamos, con Carlos Menem, y el Menem previo a 1989, yo te diría que es la antítesis, o era la antítesis, del Menem que hoy nos gobierna. Es decir, esto lo sabemos todos, por ahí, digamos, ni vale la pena repetirlo, pero, digamos, el Menem de la tercera posición en lo internacional, Sí, sí, el Menem de de la acuerdo. revolución productiva, del salariazo, no el Menem del ajuste, el Menem de la sumisión a nivel internacional, el Menem destructor del movimiento obrero, o al menos en sus aspectos organizados. Estamos hablando de dos personas distintas. Ujú. Pero yo digo, el partido intransigente fue parte del frente o del bloque que apoyó la llegada del proyecto peronista que traía a Menem con la bandera. ¿Tan ingenuos eran ustedes que no veían lo que había detrás? Mira, yo te podría decir que por ahí fuimos tan ingenuos como la inmensa mayoría del pueblo argentino. Es decir,
si vos tomás, y lo veías en el bloque anterior, cuando te estábamos viendo, cuando tirabas la pregunta, vos mismo decías que de pronto quienes estaban furiosamente en contra, acordémonos de aquello que decían, si gana Menem me voy del país, hoy están furiosamente a favor. Esto significa de que realmente el cambio, como lo planteaba Mario, es real, se produjo. Yo no te digo que haya habido una excesiva cuota de ingenuidad, pero el quiebre que se produjo posterior al acto electoral fue terrible y fue lo que desarmó realmente a todo este país, inclusive dejando a la gente con una sensación de duda sobre todo esto. Vos me podrás decir por ahí, bueno, pero quienes hacen política no pueden ser tan... nadie puede adivinar exactamente qué es lo que va a suceder. Yo creo que lo importante es, y vuelvo a la primera parte, sobre lo de desencantado, de todas maneras, y al margen de las actitudes que hayan tomado determinada gente, que lamentablemente son los que están comandando esto y que tienen los medios y que lo están implementando, pero al margen de esas actitudes, no quedarse solamente con el desencanto y seguir plantando la cosa, desde el punto de vista que cada uno tenemos. Uno no dice que sea el absolutamente real o el único, pero desde como humildemente cada uno entiende su posición, creo que lo importante es plantarla y no quedarse en la decepción o en el quebrarse de decir nos traicionaron, nosotros estuvimos en esto y sin embargo, bueno, ahora están haciendo las cosas exactamente al revés, entonces nos replegamos. No, precisamente todo lo contrario, creo que hay que asumir la cuota que tuvimos cada uno de incapacidad fundamentalmente para impedir que esto sucediera, de incapacidad posterior. Eso lo tenemos que reconocer públicamente, no hay ningún inconveniente, pero el paso importante por ahí creo que pasa un poquitito más por el tema de decir de todas maneras, y al margen de esas dificultades estamos. Bueno, ahora yo les planteo a ustedes la cuestión del desencanto para entender un poco el por qué se aglutinaban o el porqué del cambio de punto de vista, ¿no? De cambio de vereda. Pero esto lo podríamos plantear a nivel nacional. Sin embargo, el fenómeno fundamental que los tiene a ustedes tres y a las fuerzas que representan en el mismo barco es de índole municipal hasta aquí. Ustedes vienen a hacer una mesa de unidad popular para las elecciones municipales del 93. Entonces la pregunta que yo le hago a Marcelo Galván es ¿qué pueden ofrecer de distinto y de palpable para un ciudadano que diga, bueno, yo sí con esta gente tengo algunas coincidencias, ¿no?, ideológicas, de base, pero en Olavarría y a nivel municipal, ¿qué? ¿Qué representan? Mira, en el caso, voy a empezar primero con el tema de la unidad socialista. La unidad socialista hasta la fecha siempre ha seguido su dogma y su purismo y principios, y siempre se ha mantenido alejada de la conformación de frentes electorales, a pesar digamos, del caudal electoral que ha poseído a través de los años, del año 84 en que se creó la unidad socialista, hasta hoy, a la fecha. El proyecto ha visto en los dirigentes del partido que no va más allá de una mera circunstancia dogmática. Entonces creemos que es el momento, y se da con la oportunidad del gobierno actual de Menem, un gobierno neoconservador, de aglutinar los esfuerzos de la centroizquierda, que propulsada por muchos dirigentes dentro del partido, el caso de los dirigentes de Olavarría y de otros lugares, que estamos en un tema que queremos que aquí, por empezar en Olavarría y llevarlo de luego a nivel provincial, y si posible, hemos charlado ya con Mario y Gustavo, de tener una referencia nacional. Y creo que es el momento, porque ya se ha visto que o estamos del lado de la política que lleva el gobierno conservador de Menem, o estamos del otro lado, como él dijo, o estamos en la vereda o está en la vereda de enfrente. Creo que nosotros es el momento de que conformar algo a nivel municipal para poder brindarle al pueblo de Olavarría una alternativa. Pero el tema es justamente, si todavía no tienen decididas sus alianzas a nivel provincial y nacional, ¿cuál es la alternativa a nivel local? Vos fíjate, discúlpame, vos fíjate una cuestión que es esta, aparte de la caracterización que hacemos y que es el motivo por el cual nos juntamos. Nosotros partimos de una base.
En política, en cualquier país del mundo, normalmente, y más en la Argentina, con este armazón totalmente unitaria que tiene el país, las políticas centralmente se definen a nivel nacional. Entonces, nosotros partimos, el aglutinamiento nuestro, el juntar esfuerzos, parte de una crítica central al modelo imperante a nivel nacional, pero somos conscientes de que ese modelo nacional tiene una repetición exacta y calcada en la provincia de Buenos Aires concretamente y en el municipio de Olavarría también, al margen de la procedencia de los partidos políticos. Acá hay que hablar de un tema que es algo que ha producido Menem, y hay que reconocérselo que lo ha producido, no sé si lo quería producir él. Hay una especie de sinceramiento de la política. Es decir, se están empezando a agrupar, vos estás empezando a ver cosas que antes no sucedían en la Argentina, se están empezando a agrupar la gente que piensa de determinada manera en un lado, la que piensa de otra manera en otro lado. Y nosotros creemos que eso es correcto, por lo menos es más claro ante la población. Ustedes dicen que, por ejemplo, Echeverri piensa como Duhalde y como Menem. Absolutamente. Lo ha dicho públicamente, él adhiere a este modelo y no solamente lo ha dicho, Uno de los mejores discípulos, por supuesto. lo implementa. Es decir, puede haber pequeños matices de pronto. Entiendo la posición de Mario, porque ¿qué ibas a hacer desde el peronismo si esta es tu sensación? Claro, ¿no? ¿Qué hace un opositor peronista si Echeverri es el mejor menemista posible en Olavarría? Tal vez en este momento lo sea. Bueno, le suele ocurrir a los muchachos del bloque justicialista. Muchas veces se encuentran, yo al menos al seguimiento periodístico que hago de la actividad, veo que se encuentran en la contradicción de que tienen que criticar acá lo que deben defender en la provincia y a nivel nacional. Que, por supuesto, como el radicalismo también tiene concejales hábiles, esas contradicciones no se las deja pasar. Sí, sí. Ahora, ¿ustedes han pensado alguna base? Yo sé que el viernes tienen una primera asamblea constitutiva. ¿Han pensado ya 2 o 3 pilares que puedan instrumentarse de cara al proceso electoral para decir, bueno, para Olavarría esto, si metemos un concejal o 2 concejales, esto? ¿Cuáles serían las ideas centrales en el caso de Olavarría? Sí, concretamente están contenidas en un documento, es decir, que nosotros no lo queremos presentar como una cosa acabada porque justamente este es un documento de discusión, es decir, un borrador, digamos, de nuestras ideas, de las ideas que han acercado a estos 3 grupos, pero como esperamos que esto no se cierre en nosotros solos, sino que se incorporen no solamente otras expresiones políticas con las cuales hemos charlado, sino también muchos ciudadanos independientes que sabemos que conforman parte de este espacio de centroizquierda, que yo lo veo, digamos, más que como una posición política, como una posición filosófica, es como una posición ante la vida, es decir, y de la cual están nutridos, yo te diría, la inmensa mayoría de las personas que desarrollan alguna actividad cultural, de los que desarrollan actividades sociales, en sociedades de fomento, hasta en organismos no gubernamentales referidos a distintos temas específicos. Es decir, todas aquellas personas que muestran, digamos, una vocación o un interés por lo social, seguramente vamos a tener una serie de coincidencias que nosotros pretendemos, digamos, que esas coincidencias den el salto cualitativo y comiencen a expresarse políticamente. Yo te menciono, digamos, por traer un ejemplo cercano, en el bloque anterior, los muchachos que vinieron en representación de la CGT hacen un análisis de la realidad económica, ¿no es cierto?, y de las relaciones laborales, que es, yo te diría, perfectamente compartido por nosotros. Nosotros le agregaríamos otros elementos de tipo político, porque sabemos que si reducimos esto a una discusión sectorial, sin cuestionar el modelo que provoca este tipo de relaciones, en realidad discutimos sobre las consecuencias y no sobre la causa de los problemas. O sea que hay mucha gente que nosotros sabemos que piensa como nosotros y de allí sería presuntuoso de nuestra parte presentar como algo acabado esto que no pasa de ser una intención. Es la intención de reagrupar, ¿no es cierto?, independientemente de su extracción o de su falta de extracción política, reagrupar a la gente, es decir, que tiene coincidencias positivas y también, digamos, críticas concretas que hacer a este modelo. Porque aquí hay un pequeño detalle. Si ustedes son una fuerza vecinal que se va a identificar en Olavarría,
en principio, ¿no? Hay otra fuerza vecinal que ocupa el espectro, y que es la tercera en discordia, y que es el MAO. ¿Cómo van a hacer para diferenciarse del MAO y de la gente de Portarriés? Bueno, en esto yo quiero hacer una aclaración que ya la comenzó a hacer Gustavo, es decir, por ahí, digamos, me sería un redondeo, que nuestra característica de fuerza vecinal, de alguna manera, digamos, es un dictado de la realidad. Es decir, nosotros hoy somos una fuerza vecinal, o aspiramos a ser una fuerza vecinal, porque es el espacio territorial que controlamos, el que manejamos, en el cual conocemos y en el cual sabemos que existen estas posibilidades, digamos, de generar una alternativa que sea, yo te diría, si nuestra aspiración es convertirnos en la tercera fuerza en Olavarría, porque creemos que expresamos algo distinto y que en cualquier sociedad medianamente organizada, ¿no es cierto?, y donde exista los mínimos equilibrios que son necesarios para que una sociedad funcione, esta manera de pensar, este espacio político tiene que estar representado. Nosotros, ante un peronismo que se ha conservadorizado, un radicalismo que en su versión local es una versión autoritaria y conservadora, al menos la que gobierna. Un movimiento vecinal que además de tener alguna especie de pecado de origen, esto no lo digo en forma peyorativa, ¿no es cierto?, sino parto de la realidad. Además de haber nacido, digamos, de alguien que ejerció la política con un sentido caudillesco, ¿no es cierto?, y que legítimamente tiene ganado sus méritos, porque Olavarría tiene obras que le debemos al doctor Portarriés, evidentemente forma parte de esa visión conservadora, digamos, de la sociedad. La gran ausencia en Olavarría, y allí que nosotros hayamos decidido empezar por Olavarría, la gran ausencia en Olavarría es la de que alguien enuncie una verdadera propuesta alternativa a este modelo que nos están proponiendo. Nosotros, yo te diría, esa sería la diferencia fundamental. Aspiramos a representar sectores sociales distintos. Yo te diría que no son antagónicos los sectores sociales, es decir, al menos, digamos, la gente que nosotros conocemos, que son militantes, dirigentes o representantes legislativos del MAO, son personas que tienen, digamos, en la gran mayoría de los casos, los mismos intereses que tiene la gente que nos nutre a nosotros. Hay una... Sí. No, si ustedes tienen bien identificado al adversario, no voy a decir al enemigo, pero tienen bien identificado al adversario, que son las tres fuerzas principales hasta aquí, radicales, peronistas y MAO en el espectro, evidentemente ustedes quedan corridos hacia el otro lugar. Entonces, pregunto, ¿este frente se puede extender hacia el Partido Comunista, el Partido Obrero, el MAS y las otras fuerzas de izquierda? Mira, nosotros en la convocatoria que hacemos es totalmente abierta la convocatoria. Mario te decía... Sí, pero aquí ya ha habido un contacto de dirigentes. Entonces digo, ¿ha habido un contacto de dirigentes con estos otros partidos? Nosotros hemos partido de estas tres fuerzas, por el momento, concretamente. Es decir, hemos partido de, por ahí por una cuestión de relación, o inclusive por una cuestión de militancia en distintas etapas, recientes, conjuntas, en sentar tres bases. Estamos de acuerdo en empezar. A partir de ahí lo queremos agrandar. No hay ningún problema en quien quiera participar, inclusive te lo digo en qué sentido participar. No adherir, no sumarse, sino venir a discutirlo y a integrarse en un plano de igualdad. Por ahí en algún lugar leí una frasecita muy interesante, que algo así como que en la casa nuestra tienen los mismos derechos el primero que llegó y el último que llegó también. Nosotros pretendemos que sea de esa manera. No hacemos ningún tipo de exclusión. No admitimos, o por lo menos vamos a presentar la discusión, digamos, visiones estrictamente dogmáticas o sectarias. Creemos que eso es lo que hay que intentar superar precisamente en esta etapa, y creemos que es lo que mínimamente tratamos de hacer nosotros mismos. Bien, dos preguntas para dos respuestas muy breves en el final. La asamblea constitutiva es el viernes. Exactamente. ¿A qué hora y dónde? En el Salón de la Unión Ferroviaria, en la avenida Pringles, a las 21 horas. Para todos los que quieran ir. Para todos sean de un partido político o no. Correcto. La gente que se sienta identificada con lo que aquí se dijo hoy puede ir. Muy bien. Y la última es, ustedes seguramente deben estar haciendo sus cálculos, sus perspectivas. ¿Hasta dónde piensan que llegan?
en la instancia electoral del 93 y de un modo realista, ¿hasta dónde creen que pueden llegar? A lograr cuánta participación parlamentaria. Mira, yo te digo, es una visión particular. No sé hasta dónde podemos llegar. Creo que partimos de una buena base, digamos. ¿Qué es una base? ¿Un concejal? Creo que partimos del piso. Creo que partimos del piso, que por lo menos es un concejal. Esto es un poco de futurología. Inclusive por ahí se interpreta mal, pero es sinceramente la expectativa que tenemos, para achicarse que tiempo. creemos. Claro. De todas maneras, esto depende de un montón de circunstancias y todavía falta mucho camino. Vos fíjate que lo hemos lanzado el tema precisamente en una época verano, Sí. Normalmente anticipado para lo que es el tiempo electoral, así que faltan suceder muchas cosas todavía. Creemos que va a haber cada vez más decantaciones en la política argentina. Creemos que partimos de ahí. ¿A dónde podemos llegar? No sé. Muy bien, gracias a los tres, y ya seguramente cuando vaya levantando la temperatura electoral vamos a tener otros debates con otras fuerzas de las que ustedes hoy pusieron en la vereda de enfrente. Gracias a los tres. Y no se vayan, el último corte y la última parte del programa. Atenea Libros, como ayer. Estas y otras informaciones en la presente edición de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Luego del fin de semana nos reencontramos